Hace un año, el 7 de julio del 2021, una noticia recorrió el mundo. Un comando de hombres armados asesinó al presidente de Haití, Jovenel Moïse, en su propia casa y al lado de su esposa, Martine de Moïse, quien fue gravemente herida, pero logró sobrevivir haciéndose pasar por muerta. En el lugar también estaban sus hijos. Lo que se conoció después sumó más a la gravedad de la situación, y es que los asesinos resultaron ser exmilitares colombianos, contratados como mercenarios por una empresa privada. CTU Security, con sede en Miami, dirigida por un venezolano opositor al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Durante el funeral, la ex primera dama denunció que quienes estaban detrás del hecho eran empresarios haitianos que tenían el control de la energía eléctrica en el país y la construcción de carreteras, y sus concesiones fueron suspendidas por su esposo. Lo cierto es que se cumple un año y la investigación está estancada. Hay más de 40 personas detenidas, entre ellas los 18 exmilitares colombianos, pero el autor o autores intelectuales siguen siendo un enigma. La última información fue reveladora e implica al actual primer ministro de facto, Ariel Henry, en su presunta participación, por lo que la esposa de Jovenel Moïse rechazó contundentemente la invitación a los actos que el gobierno organiza en su memoria. No se sabe a ciencia cierta quién ordenó el vil asesinato. Lo que sí está claro es que no hay fecha para las elecciones presidenciales, no hay Congreso ni Senado. Haití está sumergida en un caos. Las bandas armadas mantienen azotada a la población de Puerto Príncipe, la capital del país. Las masacres están a la orden del día. A un año del asesinato de Jovenel Moïse, Haití, mercenarios a la carta. Pongamos el punto en la I. A la 1 de la madrugada del 7 de julio de 2021 inició la trágica historia que acabó con la vida del presidente de Haití, Jovenel Moïse. Un grupo comando llegó a la residencia privada del mandatario haitiano, haciéndose pasar por agentes de la DEA para ingresar sin resistencia. Y es que durante meses se había desatado una campaña en contra de Moïse en la que le vinculaban con narcotráfico. Las manifestaciones violentas se registraban todos los días pidiendo su dimisión. Meses antes, el presidente de Haití había denunciado que poderosos empresarios que tenían ostentosos contratos de electricidad y construcción de carreteras en el país más pobre de Latinoamérica lo querían asesinar por no renovárselos. Por esta razón, el presidente no salía de su residencia. Llegó ese momento. Ninguno de la seguridad presidencial hizo frente a los hombres armados. El complot estaba en marcha. En las primeras declaraciones, la entonces primera dama, Martine Moïse, contó que le dio chance de esconder a sus hijos en un baño, mientras ella y su esposo, su compañero de 25 años de matrimonio, se escondieron debajo de la cama. «Cariño, estamos muertos», le dijo el presidente mientras escucharon que los hombres ingresaron a la habitación y, sin mediar, primero le dispararon a ella, quien sobrevivió, y luego al mandatario. Los hombres hablaban en español vía telefónica con alguien que les indicaba qué hacer. Buscaron documentos que lograron encontrar y confirmaron que ya los tenían en las manos. Luego de 10 minutos con la misión cumplida, se retiraron. En las primeras horas, se determinó que participaron al menos 21 exmilitares colombianos. Un grupo fue detenido por la policía haitiana. Otros huyeron y se trataron de esconder en las comunidades, pero fueron capturados por la población indignada tras el hecho. 3 fueron asesinados. Curiosamente, 2 eran clave: el reclutador de los mercenarios y el responsable de sacar las cámaras de seguridad. Por el hecho, van más de 40 personas detenidas entre colombianos, haitianos y haitianos estadounidenses. Entre las primeras detenciones se encuentra un médico pastor, quien supuestamente asumiría el cargo de presidente interino. El FBI lleva la investigación y la esposa del expresidente, Martine Moïse, pide que se siga la ruta del dinero, porque nada sale ni entra en Haití sin pasar por Estados Unidos. Los autores intelectuales, que nadie sabe quiénes son, siguen en libertad. El asesinato a sangre fría de Jovenel Moïse revivió el debate, por un lado, de la exportación de mercenarios colombianos, exmilitares que recibieron entrenamiento
por Estados Unidos para combatir en su país contra la guerrilla, como fue el caso del grupo que participó en el magnicidio. El propio Pentágono confirmó que los capacitó. Pero, ¿qué sucede con estos profesionales luego que entran en situación de retiro? Pues ofrecen sus servicios a cualquier parte del mundo. Y por otro lado, la tercerización de la guerra con la proliferación de empresas mercenarias. El magnicidio de Jovenel Moïse encendió las alarmas en Latinoamérica. Se trata de un modus operandi que se ha implementado en contra de varios presidentes. En Venezuela no tuvo éxito y tampoco en Bolivia. El ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, denunció el 18 de octubre de 2021 un intento de magnicidio contra el presidente de Bolivia, Luis Arce, orquestado por el gobierno de facto de Yanine Áñez. El intento ocurrió en el año 2020, días antes de las elecciones en la nación sudamericana. Los sicarios que se contrataron serían los mismos que asesinaron al presidente de Haití, Jovenel Moïse. La policía de Haití logró capturar 21 mercenarios, 3 fueron asesinados, todos ellos involucrados en el magnicidio contra el mandatario haitiano. El líder de este grupo de sicarios a sueldo fue identificado como Germán Alejandro Rivera García, capitán retirado del Ejército de Colombia. El también conocido bajo el alias May habría ingresado a Bolivia el 16 de octubre de 2020 a través de la ruta Colombia-Viru-Viru, con el objetivo de acabar con la vida del mandatario boliviano y con ello evitar que las fuerzas progresistas del MAS retomaran el poder en el país. En Venezuela, el 3 de mayo del año 2020, se frustró la llamada Operación Gedeón. Se trataba de la ejecución de un contrato de $230 millones para matar al presidente Nicolás Maduro, firmado por la empresa de Estados Unidos Silvercorp, presidida por el ex boina verde del Ejército de Estados Unidos, Jordan Goudreau, y el supuesto presidente interino, Juan Guaidó, quien fue apoyado en estas acciones por Estados Unidos. Los mercenarios se entrenaron en Colombia y trataron de ingresar por el estado La Guaira, región costera que queda a escasos 30 minutos de la capital venezolana. Pero fueron detenidos y se logró frustrar el magnicidio y las acciones violentas que se desarrollarían a partir de ese hecho. Es la exportación de los mercenarios y es una nueva forma de hacer política, porque cualquier presidente que no calle o que no defiende los intereses de estos grupos que seguramente trabajan por gente que tienen muchos recursos, mucha plata y en muchos casos los oligarcas de un país pueden tumbar a cualquier presidente en cualquier momento si este presidente no hace su política. Entonces, esta nueva dinámica es muy peligrosa para todos los presidentes de América Latina y del mundo, porque ahora hemos visto que por $3,000 se puede contratar cualquier y cuando arrestan al mercenario, pues no arrestan a los que financiaron la operación, porque hasta el momento la gente de CTU, que está claramente en todos los reportes que han mandado a los mercenarios, pues sigan, o sea, fuera. Entonces es una situación que muy poca gente entiende y una situación súper complicada y al fin no hay justicia para el presidente Jovenel Moïse, porque la familia está sufriendo, el pueblo haitiano está sufriendo muchísimo, porque las preguntas siguen. La empresa CTU Security, que reclutó a los mercenarios colombianos, según denunció el hoy presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuando era senador, fue contratada por la registraduría colombiana para el software del referéndum por el sí o por el no de los acuerdos de paz. Es decir, parte de las empresas que cuidan el voto a través del software, supuestamente para transparencia del voto, son las mismas empresas que contrataron a los mercenarios para matar al presidente de Haití. Hay un triángulo de las Bermudas, Colombia, Estados Unidos y Haití. Pero, ¿qué hay detrás de este asesinato de Jovenel Moïse? ¿Cuál es el móvil? ¿Quién lo financió? Y que estaba luchando contra los oligarcas del país. Y tuvo una política muy estricta de cortar a monopolios en el sector de energía, de cortar a monopolios en el sector de la importación de productos petroleros y también de infraestructura. Entonces tuvo muchos sectores
contra él, sectores económicos, pero seguramente que eso fue una alianza política comercial porque hay muchos políticos también que no podían pues controlar al presidente Moïse, que querían controlarlo pero que no podían. Entonces se juntaron y se pusieron juntos para acabar con él y su política progresista. Pues el presidente tuvo que enfrentarse a estos oligarcas y a esos monopolios. Y son mercados muy grandes, de más de cientos de millones de dólares al año. Entonces no son mercados pequeños y son mercados seguramente, y la gente que perdieron estos beneficios pues no estaban contentos con el presidente Jovenel. Y es más, en el sector de la infraestructura, por ejemplo, cuando el presidente estuvo, él cortó, porque lo que pasa es que él capacitó al Estado para reparar y construir carreteras en vez de contratar directamente al sector privado. Entonces, él capacitó la autoridad del Estado contra la autoridad del sector privado y se enojaron contra él. Luego del asesinato del presidente Jovenel Moïse, se agudizó la crisis política que ya vivía el país finalizando su mandato, que había concluido en enero de ese año, pero según sus cálculos debía entregar en el 2022, tras el retraso de las elecciones presidenciales. Al asumir Ariel Henry como primer ministro, pone sobre la mesa elecciones presidenciales, pero antes propone una Asamblea Nacional Constituyente para modificar la Constitución, y solo luego de este paso es que 3 meses después se llevarían a cabo los comicios. Lo cierto es que no hay condiciones, no hay diálogo, no hay acuerdo nacional, no hay Congreso, ni Senado, no hay nada. El primer ministro se paga y se da el vuelto. Hay gobierno de facto, le dicen dictadura disfrazada y apoyada por Estados Unidos y sus aliados en Haití. Porque desde que murió, después del magnicidio que llevó al presidente Jovenel Moïse hace casi un año ahora, la situación está pues congelada. La investigación está congelada, la situación en el terreno está muy complicada porque las pandillas ya están dominando casi toda la vida política y social del país. Hay más de 200 pandillas operando en Haití ahora, y la verdad es que no se ha avanzado la investigación del magnicidio del presidente Jovenel Moïse. Arrestaron a la gente el primer mes, cuando era el primer ministro Claude Joseph ahí, y desde ahí pues los que nadie sabe quién ha financiado este magnicidio. Mientras tanto, el país se hunde no solamente en una crisis política, sino también económica, y la violencia se ha apoderado de Puerto Príncipe, la capital. Las bandas armadas han tomado más fuerza y poder por el control del territorio. Han masacrado comunidades, hay desplazamiento interno. Pero, ¿cómo consiguen las armas en un país pobre? ¿Qué hay detrás? Se habla del narcotráfico. El Haití que dejó el asesinato del presidente Jovenel Moïse es ahora un territorio tomado por la violencia. Los enfrentamientos en el país son cada vez mayores y el número de muertes se eleva en cada uno de ellos. En relación a esto, la Organización de las Naciones Unidas alertó que el número de muertes por enfrentamiento entre bandas supera los 200, al tiempo que asumió que la inseguridad incrementó luego de julio de 2021, cuando fue asesinado en su residencia oficial por un comando de mercenarios el entonces presidente Jovenel Moïse. La ONU advierte que la situación actual del país genera una ruptura en el ejercicio de los derechos humanos en Haití.
De acuerdo con la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, entre el 24 de abril y el 16 de mayo de 2022 se constató la muerte de 96 civiles no vinculados a ninguna banda criminal. Sumado a esta cifra, 96 personas presuntamente ligadas a estos grupos criminales han muerto y se tiene constancia de 12 desaparecidos, 103 heridos y 40 secuestrados, aunque asegura que las cifras reales son mucho mayor al número que se ha manejado. Como parte de la violencia en el país, se ha registrado el asesinato de 2 periodistas. Despachos de prensa citan que el asesinato ocurrió luego de que entrevistaran al líder de un grupo criminal y medios locales dan cuenta de casos de decapitaciones, abusos sexuales, quemas de cadáveres o asesinatos de menores. El vacío de poder que siguió el asesinato del presidente ha sido aprovechado por bandas delincuenciales que intentan controlar las zonas de la ciudad, situación que ha desplazado a miles de personas de sus hogares. Aproximadamente 9.000 personas dejaron sus domicilios y las familias que no lograron escapar permanecen en sus casas escondidas. En abril de 2022, en solo una semana, las bandas paramilitares asesinaron alrededor de 20 personas, 8 de ellas integrantes de una misma familia. Entre las personas fallecidas se cuentan 3 mujeres y 3 niños. En algunos municipios del país, empresas públicas y privadas, así como escuelas y hospitales, han tenido que cerrar sus puertas, dejando más espacios de movimiento a los grupos armados. El magnicidio es una consecuencia de la crisis política que responde a intereses nacionales e internacionales en Haití. Pero el país debe construirse desde adentro por los propios haitianos. Y a eso apuestan y apuntan plataformas como Carrefour l'Espoir, la esquina de la esperanza, integrada por intelectuales, estudiantes, empresarios y otros sectores de la vida nacional que están trabajando para despertar conciencia y abordar la situación de manera estructural. Pareciera, en medio de todo, una luz al final del túnel. Desde hace 3 años, no hay un grupo de personalidades intelectuales, hombres políticos, gente de la sociedad económica, religiosa. Somos unos 50 personalidades que hemos iniciado un movimiento que se llama Carrefour l'Espoir, que es decir, el encuentro para la esperanza. Este movimiento es una plataforma de diálogo de gente que tienen historias muy diferentes, trayectorias personales muy diferentes, pero que todos evolucionamos en un ecosistema con mucha influencia, con mucha gente. Y eso con complicidad internacional de las antiguas potencias colonialistas e imperialistas. Entonces, y son este acaparamiento de la riqueza que ha producido este desequilibrio tan fuerte y se ha construido una economía de renta, una economía parasitaria. Y el Estado haitiano está a la imagen de esta economía. Es un Estado parásito que solamente está ahí para chupar. Y los hombres políticos que se han metido en el sistema, en lugar de poder cambiar este sistema, siempre se han acomodado a este papel de parásito que ha tenido el Estado, su propio partido político. Porque nosotros no es un mensaje partidario, es un mensaje nacional para la nación, para toda la sociedad. Y la idea es hacer entender a cada uno de los renglones de la nación que la gente, los grandes comerciantes, importadores, gente que tienen servicios que venden, que todos necesitan involucrar, comprometerse en un movimiento solidario de diálogo para producir riqueza para el país y para los más pobres, para que todos puedan participar a la economía de manera justa. Eso es la idea. Tenemos 3 ejes de trabajo: lo de la economía solidaria, lo de la ética patriótica y lo de la educación. También vamos a invertir mucho en todo el trabajo de la educación, sostener a iniciativas que existen ya en el país para llevar un sistema educativo más justo, de calidad, para darles perspectivas a los jóvenes, pero queremos y hay que salir de eso porque tenemos un sueño para nuestro país.
un sueño que puede ser que se realice cada día. No es de un día que vamos a esperar que se va a levantar el sol. No, tenemos creando empresas o redes solidarias económicas donde la gente puede tener trabajo, y ya eso quiere decir que el sol se está levantando. Queda claro a un año del magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moïse, que el caso sigue impune y sus familiares denuncian que no hay voluntad política para resolverlo. Al menos 5 jueces han estado vinculados a un proceso que no avanza y han sido amenazados de muerte. Si esto hubiese sucedido en otro país desarrollado, las asambleas de la ONU no pararían, ni las declaraciones de la llamada comunidad internacional para juzgar lo ocurrido. El silencio acompaña a este asesinato. Los movimientos sociales denuncian que Estados Unidos y sus aliados, que se autodenominaron tutores de Haití, tienen intervenido el país y no ven salida a prontas elecciones. Mientras tanto, de facto se vive una dictadura que es controlada por Washington. Así lo denuncian desde varios sectores. La pobreza se ha agudizado y la violencia no da paso a la paz. Y mientras haya impunidad en Haití, la opción de mercenarios a la carta para deshacerse de líderes políticos está puesta sobre la mesa. Pusimos el punto en ahí.